Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el corazón de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica, que es el acontecimiento de la resurrección. Ayer podíamos contemplar en la narración que San Lucas nos ofrecía de los discípulos de Emaús, cómo el Señor les iba explicando las Escrituras, partiendo de Moisés, incluyendo a los profetas, y cómo al partir el pan ellos lo reconocen. La presencia de Jesús vivo y resucitado en primer lugar deja en el corazón de los discípulos de Emaús, mientras les habla de las Sagradas Escrituras, mientras el Señor les actualiza cada palabra que está escrita de Él en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, pero también en los profetas. Genera eso en el corazón de los discípulos de Emaús un ardor, una ilusión, una esperanza muy grande. Es que sentíamos que nos ardía el corazón mientras nos venía hablando por el camino. Y el desborde más grande en los discípulos de Emaús llega cuando el Señor parte ante ellos el pan, cuando se desvela y muestra toda su gloria y el esplendor de su amor vivo, real y concreto en la Eucaristía. Tanto la palabra como la Eucaristía es un mismo acontecimiento que se nos revela diariamente en los dos banquetes que nosotros tenemos en la Eucaristía. Y dice que el Señor se quedó con ellos cuando lo invitaron y le dijeron: quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde. Y dice el texto que entró para quedarse. Y claramente San Lucas nos está hablando en dónde se queda el Señor, para quedarse con ellos para siempre. Se quedó en la Eucaristía. Inmediatamente se partió el pan, Jesús desaparece de su vista física, pero queda a la vista de la fe, a la vista de la sensibilidad del corazón, de la esperanza cristiana, porque ya no va a ser adorado como se lo advertía a la mujer samaritana, ni en Jerusalén, ni en el monte de Garizim, sino que el Padre quiere que Él sea adorado en espíritu y en verdad, como debidamente se debe de adorar y reconocer la presencia del resucitado en la presencia eucarística. Y ellos llegan y cuentan todo esto a sus discípulos, lo que les ha sucedido, lo que les ha acontecido. Mientras iban de Jerusalén, porque ya estaban saliendo de esa ciudad, de ese lugar,
que les evocaba amargura, frustración, depresión, tristeza, desilusión, desesperanza, porque allí les habían matado al Maestro, allí habían matado sus esperanzas, sus ilusiones, allí habían fracasado sus proyectos y ya no querían estar más allí en Jerusalén, y parten de Jerusalén hacia Emaús, y mientras van de camino a un pueblecito llamado Emaús, pues encuentran al Señor. Ahora, después de la experiencia de la resurrección, se devuelven nuevamente hacia Jerusalén. Y ya la resurrección que los sana de toda la tristeza, del desánimo, de la desesperanza, de la angustia, los remite nuevamente al lugar que ellos no querían ver, que no querían recordar, porque la experiencia de la resurrección logra sanar tanto su interior, logra sanar tanto su corazón, su memoria de esos acontecimientos terribles, amargos, de esos acontecimientos desastrosos que ellos habían contemplado, que ellos habían visto y vivido allí en Jerusalén. Ahora la resurrección los sana tanto y les da una luz interior tan fuerte, una fortaleza tan grande, una ilusión tan enorme, un amor tan extraordinario, que retornan nuevamente a Jerusalén y quieren ir a contarle a los discípulos que a lo mejor están viviendo en la misma angustia, en la misma perturbación que ellos estaban viviendo. Y podemos saberlo porque San Lucas hoy nos dice que el Señor llega en primer lugar a darles la paz. Estos discípulos seguramente estaban turbados, llenos de miedo, desilusionados por todo lo que habían visto y habían contemplado, al igual que los discípulos de Emaús. Pero el Señor se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Esta palabra tan diciente para nosotros y tan necesaria para nuestro corazón en tantos momentos de turbulencia como podemos estar viviendo o pueden estar viviendo muchos cristianos. Estos momentos de tanta angustia para la humanidad, estos momentos de tanta zozobra para la misma iglesia, entonces llega el Señor a través de la resurrección a decirnos: paz a vosotros. Y es que es necesario, era necesario que se cumpliera todo esto que decían las Sagradas Escrituras. Era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de Jesús. Esto nos tiene que llevar a pensar en varias cosas. En primer lugar, nos tiene que llevar a pensar en el sufrimiento que está viviendo hoy la humanidad y el sufrimiento que vive la Iglesia, la prueba por la que debe estar pasando cada miembro de este cuerpo místico que es la Iglesia, y tantos dolores, tantas situaciones difíciles por las que tiene que estar pasando cada cristiano hoy. Y podríamos también escuchar en primer lugar esta expresión del Señor: paz a vosotros. Pero en segundo lugar también podríamos escuchar esto que nos dice el Señor para darle un sentido a la prueba, para darle un sentido al sufrimiento, para darle un sentido a las tentaciones, a las turbulencias por las que podemos estar pasando. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, que se cumpliera todo lo que decían los profetas y los salmos acerca de mí. En el 2010 el Papa Benedicto XVI nos advirtió y nos dijo que la Iglesia estaba entrando en su pasión más profunda, en el momento más profundo de la prueba, de Getsemaní, del dolor, de la cruz, de la tentación, de la batalla. Y es verdad que hoy la Iglesia está viviendo momentos de turbulencia muy fuertes como nunca antes se habían visto. Y también podemos tener una tentación nosotros en medio de estas pruebas al no comprenderlas desde el sentido de la Sagrada Escritura, el sentido que le da al sufrimiento, a la prueba, a la humillación, a las dificultades, la palabra de Dios, tanto en la ley de Moisés como los profetas y como los salmos. Esto es necesario que ocurra. Esto es importante vivirlo. Nosotros los cristianos tenemos
una condición para poder llegar a la resurrección. Y es que para poder experimentar la fuerza del resucitado, es necesario también pasar por la fuerza de la prueba. Es necesario pasar primero por la fuerza de la tentación, de la tribulación, de las sacudidas, de las tormentas. Es necesario ser sacudidos antes para poder experimentar el poder de la resurrección. Si San Pablo no hubiese experimentado la batalla de su debilidad, que se le convirtió en un aguijón que lo abofeteaba, un delegado de Satanás como lo llamaba él, y después lo describe en detalle en qué consiste ese aguijón, en las pruebas, en los sufrimientos, en las persecuciones, en las tribulaciones, en las angustias, en las noches sin dormir, en tantas batallas que vivió. Si él antes no hubiera experimentado eso, tampoco hubiese encontrado el valor de la gracia. Cuando el Señor le dice: no temas, mi gracia te basta, porque mi mayor fuerza se manifiesta en tu debilidad. Para nosotros el sufrimiento, la cruz, la prueba, la tribulación, la batalla, y entre más intensa sea, pues tiene un sentido mucho más profundo, porque es la oportunidad que tenemos de morir con Cristo, es la oportunidad que tenemos de sumergirnos, ya no de una manera simbólica, sino real, en la vida misma, en la sangre del Señor, vivir esa realidad del bautismo, en la inmersión de la muerte, de la pasión, de las pruebas del Señor, porque si morimos con el Señor, también nosotros resucitaremos con Él. Por eso es tan importante para nosotros el camino de la prueba, porque hoy el Señor lo advierte en este pasaje evangélico: era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, era necesario que muriera, porque así iba a resucitar. La resurrección trae una alegría y una esperanza muy grande para aquel cristiano que, después de decirle sí al Señor, decirle sí a la invitación que el Señor le hizo en algún momento de tomar el camino de la conversión, del cambio, en la renuncia total al pecado, en la renuncia total al mundo, en la renuncia total a la carne, a la concupiscencia. Cuando el cristiano dice sí y lo apuesta todo por el Señor, es apenas normal que los cristianos experimenten batallas, es apenas normal que los cristianos experimenten cruz, es apenas normal que quien se decida por el Señor y le diga sí, sea atacado por el demonio, por las fuerzas del mal, con todo el despecho y con toda la furia que lo suele hacer el demonio con una persona que decide alejarse del pecado, que decide alejarse del mundo, que decide decirle no a las concupiscencias de la carne y que lucha por la santidad y que quiere ser del Señor y que quiere llegar al cielo. Es apenas normal que la furia, el ímpetu de la prueba se levante en su interior y se levante externamente, porque solamente así, asumiendo esa prueba, acogiéndola como parte natural, como parte innata del seguimiento del Señor, del camino discipular, del camino cristiano, asumiéndola como tal, entonces se va a encontrar rápidamente, según el grado de generosidad que haya tenido en la respuesta, que esté teniendo en la respuesta que le da el Señor, en los actos de amor que hace en medio de su dolor y de sufrimiento, según la medida de esa generosidad, será la medida de la experiencia del resucitado. Y por eso escuchamos que ellos se alegran, se ponen felices, saltan de gozo cuando lo descubren vivo y resucitado. La experiencia con el Señor en la resurrección depende tanto en su inmediatez como en su grandeza, o no sé cómo llamarlo, pero depende de la generosidad con la que nosotros asumamos la cruz, con la cual nosotros asumamos la prueba. De acuerdo a ese grado de generosidad en la respuesta que tuvieron los discípulos, las mujeres,
En ese mismo sentido fue la inmediatez con la que se encontraron con el Señor. Unos lo encuentran y lo descubren más rápidamente, otros se tardan más. Y la amplitud, la longanimidad de la resurrección, el tamaño de la experiencia, también depende de la respuesta generosa que se haya dado en el momento de la prueba, en el momento difícil. A esos el Señor los premia con una paz mucho más grande y más rápida. A esos el Señor los premia con un gozo más rápido y más grande. A esos el Señor los premia con una fortaleza mucho más grande y más rápida. A esos les llega el consuelo mucho más rápido y de manera más grande. Esto nos enseña que nosotros tenemos que ser demasiado generosos en el momento de la prueba. Nunca rechazarla. Nunca renegar contra el Señor. Nunca debemos rebelarnos como lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que le dijeron sí al Señor cuando Moisés los invitó, cuando Moisés les dijo cuál era el propósito de Dios. Le dijeron sí, pero cuando llegaron al desierto fueron tentados, probados. Algunos se resistieron, renegaron, murmuraron, criticaron al Señor, criticaron a Moisés y no quisieron caminar. Que nunca nosotros las pruebas nos lleven a renegar del Señor, nos lleven a rechazar ese camino, esa realidad como algo necesario en nuestra vida cristiana. Hoy precisamente lo vemos como los apóstoles, los discípulos se llenan de alegría porque también ellos fueron generosos, unos más rápido, otros menos, pero fueron generosos en la respuesta y por eso pues se topan con la experiencia de Jesús vivo y resucitado. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser generosos en la prueba, en el sufrimiento, para poder tener esa experiencia profunda de la resurrección, tener esa certeza grande en nuestro corazón. También vemos cómo la experiencia de la resurrección pues trae situaciones, hechos tan impresionantes como fue la curación de este hombre que estaba paralítico de nacimiento, a quien Pedro y Pablo lo ven sentado allí en la puerta del templo y le piden que los mire fijamente, y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y este acontecimiento, este milagro se realiza, lo advierte San Pedro, no por mérito de ellos, sino por la fe que se tenga en las promesas de Dios, la fe que se tenga en la palabra dicha por los profetas, la fe que se tenga en la palabra que dice la ley, la fe que se tenga en la palabra dicha por los salmos. Según la fe que cada uno tenga en esa palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, pues serán los acontecimientos milagrosos. ¿Qué quiere decir? Que este paralítico, aunque pedía limosna material, era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que esperaba el cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso San Pedro lo advierte, que es la fe en el nombre de Jesús que este hombre espera, porque es en esa esperanza del Dios de Abraham, del Dios de Jacob y el Dios de nuestros padres, en la que ha creído este hombre, este paralítico, y por eso es curado y es sanado. Queridos hermanos, si nosotros no nos aferramos en estos tiempos difíciles a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, y no esperamos el cumplimiento de todo lo que se nos habla allí, de lo que Dios nos promete, nos escribe Dios, a través de su Espíritu, en cada letra, en cada texto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, si nosotros no esperamos y creemos y tenemos la certeza en eso que el Señor nos dice allí, nos vamos a quedar sin contemplar la resurrección del Señor.
Por eso yo le advierto tanto a la gente que dejen de estar escuchando por ahí tanta cosa, que dejen de estarse dejando engañar por tanta palabrería, por tanta falsa leyenda, por tanto mito, por tanta retórica intelectual, de teológica o exegética, y se dediquen a meditar la palabra del Señor, a orar con los salmos. Alguien me decía a mi padre, ¿cómo hago yo quiero leer la Sagrada Escritura, ¿cuál debería ser el orden más lógico? La Iglesia nos enseña, tanto el Concilio Vaticano II como el Catecismo, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática de Verbum, nos enseña la Iglesia que el corazón para entender toda la Sagrada Escritura son los Evangelios. Una persona que quiera entender toda la Sagrada Escritura, empiece por los Evangelios, léase las epístolas de San Pablo y luego vaya al Antiguo Testamento para que pueda comprender. La auténtica guía maestra, pedagógica, para aprender, para entender y comprender lo que nos dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, es Cristo mismo. Y Cristo se hizo evangelio, y la vida de Cristo nos la presentan los evangelistas San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan. Cuando nosotros leemos primero los evangelios de una manera íntegra y completa, en oración, podemos comprender fácilmente el Antiguo Testamento y todo lo que nos dice el Señor allí. Entonces volvámonos más orantes, lectores de la Sagrada Escritura. Y si alguien necesita una guía, pues péguese del Catecismo. La mejor guía interpretativa de la palabra del Señor para uno no hacer interpretaciones distorsionadas, fundamentalistas, ideologistas, arbitrarias de la palabra de Dios, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está toda la tradición y el magisterio de la Iglesia, a quien Dios le dio autoridad y la capacidad de interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, pues ayer nos lo mostraba el pasaje de los discípulos de Emaús, cómo fue Cristo mismo quien se puso a caminar con ellos y les fue explicando las Sagradas Escrituras desde Moisés, desde la ley y pasando por los profetas. Entonces, pues comencemos a meditar mucho los evangelios, el catecismo y el alimento de la Eucaristía. San Juan Pablo II decía en una encíclica que la Eucaristía es luz, ¿sí? Y es la luz sobrenatural que nos capacita para comprender la palabra del Señor. Entonces vivamos profundamente la Eucaristía con mucho amor y vamos a toparnos con el cumplimiento de todo lo que el Señor quiere manifestarnos o ha dicho a través de los profetas en nuestra propia vida, para que el Señor nos sane también a nosotros de tantas heridas, de tantos miedos, de tantas tristezas, de tantas desilusiones, de tantos desánimos. Pidámosle al Señor que podamos ser durante esta octava de Pascua sanados con el acontecimiento de la resurrección, pero busquémoslo de corazón en la Sagrada Escritura, en la Eucaristía, en los sacramentos, busquémoslo en la oración, que todo el que busca encuentra, quien llama se le responde, quien toca la puerta se le abre, y todo el que pide recibe, dice el Señor. El problema es que hoy no hay verdaderos buscadores, son muy pocos los que buscan al Señor de corazón. Y así se incrementa la fe, así crece la fe, buscando al Señor. Le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madrecita del Cielo, que así como ella guardó cada palabra de Dios en su corazón, se la aprendió, la mantuvo presente en su memoria, nosotros también podamos hacerlo, al igual que lo hizo también San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.